Ahora, en 2 minutos, queremos pedirle que responda a las interrogantes que se han planteado por algunos de los presentes, a los profesores en relación con sus intervenciones en esta jornada. Por favor, les pasé yo recién las consultas pertinentes para que puedan entonces contestar. Mientras ellos leen su pregunta, yo le leo a la profesora, dice Daniel Contreras López, estudiante de Administración Pública, doctora Carolina Guzmán, bajo el contexto de una discusión sobre acceso y calidad. ¿Cuál debería ser el rol del Estado frente a las desigualdades territoriales? Un estudiante que busca una educación de calidad está prácticamente obligado a dejar su forma de vida y venir a vivir a Santiago. ¿Qué debe hacer el Estado frente a una situación como la que se plantea? Bueno, yo no creo que sea tan así. O sea, yo creo que hay ofertas de universidades estatales a lo largo de todo el país. Y se ha visto que si bien muchos estudiantes vienen a Santiago porque quieren estudiar a lo mejor en las universidades más prestigiosas, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, sí se ha visto también que muchos estudiantes se quedan en sus regiones. Sin ir más lejos, una realidad que conozco bien es la de Valparaíso. Y muchos estudiantes acceden o a la Católica, bueno, no todos por supuesto, pero muchos o a la Católica de Valparaíso o a la Universidad de Valparaíso, que es estatal. Ahora, sí que creo que el Estado tiene un rol fundamental en conjunto con las universidades, no solo estatales, sino que también las privadas, de generar y articular acciones que permitan un acceso mayoritario, o mejor, no mayoritario, pero mejor, mayor acceso a estudiantes que pertenecen a los deciles más bajos. Y yo creo que ya se está haciendo algo desde hace varios años a través de los propedéuticos y en la actualidad a través del programa PASE. Yo de verdad creo que son acciones importantes de considerar, especialmente para estudiantes vulnerables. Son acciones que están centradas en instituciones públicas de educación secundaria. Y yo de verdad creo que a través de esas acciones sí que se están haciendo cosas, pero se necesita mucho más apoyo, se necesita investigación, se necesita evaluación de impacto. No podemos solamente hacer cosas sin saber qué estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, cuál es el impacto. Yo creo que ahí el rol del Estado es fundamental. Por un lado, en aumentar la cobertura para estudiantes más vulnerables, y segundo, que es un punto que sí toqué mientras leía mi documento, es que el Estado tiene un rol fundamental en regular y certificar la calidad en todas las instituciones de educación superior, no solamente en las universidades públicas, sino que con particular fuerza en universidades privadas de baja calidad. Ahí el Estado tiene un rol fundamental, creo yo. I have a question here from Karen Vasquez, University of Las Vegas. How did you measure social mobility in the study you presented? To be honest, I'm not really up on the details of how CollegeNet did that. I'd have to go look, so I can't give you the answer. I mean, one simple way to understand it is that if you look at the Berkeley, for example, you can look at the quintiles of income from which our students come from. And at Berkeley, we have about 18% of our students in the first quintile. That's their parental income. We have about 19 in the second, 22 in the third, and the rest in the fourth and fifth. That already, given the ultimate income that our students end up getting, suggests that Berkeley draws from lower quintiles of income, and then they end up getting jobs in higher quintiles of income. There's also work that's being done right now. That's not the CollegeNet material that I presented, but people who are actually looking at the income of the student as he or she came in, and then looking at the income of the student after they've graduated. So that'll give us an even more direct micro-level link between their incomes, initially the parental incomes and the final income. The other question is, where did you obtain your data? There's all sorts of data in these slides. Some of it's from what's called IPEDS, the Integrated Post-Secondary Educational Data System, which is data that's collected on all
the major todas universities. las universidades importantes de Estados Unidos. Otros datos provienen de microdatos que recopilamos también en el estado de California, verificando los ingresos de diferentes. Así es como Brady, los estilos de Brady fueron informados. El análisis de costo-beneficio. Allí recopilamos muchos set de datos para comprender cuáles son los costos de beneficio, los beneficios de costos de alto, de educación superior. Hay otra pregunta sobre. Bueno, ese se responde. Bueno, me gustaría hablar después, sin ningún problema. Ronald Barnett, y quiere saber cuáles son las condiciones. ¿Podría el Estado, o dónde podría responsabilizarse más el Estado en la educación superior? Quisiera responder esta pregunta de una manera indirecta, porque quisiera hablar con Juan, bueno, mencionar algo sobre lo que mencionó Juan Andrés aquí, sobre esta historia bien extraña que él presentó de lo que sucedió en Chile y la idea de por qué la universidad se privatizó tanto. Bueno, estas preguntas sobre lo público y lo privado son muy políticas, sumamente políticas. La noción de privado y público se afecta de manera política. O sea, podemos tener una discusión intelectual sobre esto también. Yo soy economista, tengo algunas definiciones sobre bienes públicos y privados, otras personas tienen otras definiciones. Sin embargo, el hecho es que cómo la sociedad opta a interpretar lo que es público y lo que es privado es un tema político. Es cierto, sí, de que el sistema educacional debiese dar opciones a las personas quienes no están de acuerdo con lo que el Estado le está proporcionando como educación. La gran pregunta es si debiesen hacerlo, si es una sociedad democrática. La pregunta entonces es si es que debiesen hacerlo a gasto del público, del Estado. No es cosa si tú debiesen tener una opción, sino que el Estado debiese pagar por su desacuerdo con lo que la sociedad decide en la manera como se debe proporcionar la educación. Y yo creo que la idea, primero que todo, esta decisión sobre Chile no se realizó dentro de una democracia. No se realizó dentro de una democracia. En una sociedad democrática, las personas eligen lo que quieren para los bienes públicos. En el caso de Chile, el financiamiento se les retiró de las universidades por los militares, porque se apoderaron de los fondos utilizados para financiar las universidades. Ellos lo atraparon para ellos, lo capturaron para ellos mismos. Ellos eligieron para la sociedad que las platas debiesen ser mejor utilizar para financiar a los militares, a las fuerzas militares, en vez de financiar las universidades. Yo no sé si la mayoría de los chilenos están de acuerdo o no, pero en Estados Unidos, dentro de una democracia, yo dudo que eso sucedería. Dudo que eso sucedería. Por lo tanto, la condición inicial fue que alguien en un gobierno autoritario tomó la elección para los chilenos de que iban a tener un sistema militar que lo iba a reprimir y retirar los fondos de las universidades y cobrar a todos para que fueran a la universidad. Eso es lo que sucedió. Ahora, si es que las universidades deben ser gratuitas o no, ese es otro tema. Pero el hecho de dónde provienen los fondos o el financiamiento. Andrés, usted dijo que no habían fondos disponibles. Sí, no habían disponibles porque alguien se los llevó. Se apoderó de ellos. Alguien se los retiró. Decisiones políticas, entonces. En Estados Unidos tenemos otro problema. Tenemos un tema de que es... La interrogante que es cuánto debiésemos enfocarnos hacia la educación. Y hay una gran controversia en relación a esto. Está la derecha, los conservadores creen que uno debe enfocar menos fondos públicos a la educación y tener más pagos privados, más responsabilidades privadas por aquello. Y hay argumentos sobre esto también. Hay un beneficio privado para las personas que se educan, entonces quizás debiesen pagar por el curso. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la pregunta es cuánto debiesen pagar
y cuánto debe ser subsidiado por un bien público. Eso es una buena discusión política y debiese ser arreglado de manera democrática. Otros estados en Estados Unidos analizaron esto de manera diferente, pero en general hay una cierta tendencia a creer de que más y más debiese ser pagado por el sector privado. En este momento hay una enorme reacción en contra de esto. No sé si ustedes ven las elecciones estadounidenses, pero ¿cuántas personas debiesen pagar por la educación? ¿Cuánta deuda? ¿O cuánto se deben endeudar en la educación superior? Y ese realmente es un tema político enorme y se va a convertir en un tema político en el resto de la campaña, de hecho. Y así es como las meras se arreglan dentro de una democracia. El problema que surge es que las personas con dinero tienen muchas influencias en cómo se soluciona toda esta cosa. Y ese es otro tema en nuestra campaña. ¿Cuánto debe ser el rol de del dinero en la política? Supuestamente todos tienen el mismo voto. Entonces, dentro de una democracia, podemos averiguar cuánto dinero debiésemos invertir. Si más personas son activos políticamente hablando, como aquí en Chile, las personas son activos políticamente, entonces hay cambios, o pueden haber cambios. Yo creo que estas decisiones no fueron tomadas de una manera democrática. La idea de que uno debiese tener un alto porcentaje de universidades privadas, muchos de estos con fines de lucro, y por cierto, la idea que el sector privado puede proporcionar calidad igualitaria que el sector público, bueno, ese es otro punto que usted mencionó, Andrés, no tiene un soporte con evidencia, no en ningún nivel de educación, de hecho. No tiene ni un respaldo. Cuando Stanford se expande 3 veces más por estudiante, bueno, que Berkeley, sí, una educación mucho más lujosa. Ahora, si es una mejor educación, eso lo podría argumentar. Si es mejor educación, ahí lo argumento. Por cierto, mucho más lujosa, sí. Es mucho mejor ser profesor de Stanford que un profesor en Berkeley. Simplemente hay más dinero disponible. Ahora, si yo soy mejor profesor, no porque tengo más dinero o que un profesor de Berkeley, bueno, eso no está claro. Pero el hecho de que sí, que Stanford proporciona mejor educación que Berkeley, porque quizá tiene un aula más grande por promedio, es que porque invertimos más. Si Berkeley invirtiera tanto como Stanford, bueno, por cierto, ellos tendrían mejor educación. Pero el hecho es que las universidades públicas y privadas, sí, ¿cuál es mejor en términos del tipo de educación que imparte? No hay evidencia que una privada es mejor que la pública. Ahora, Andrés, usted está en terreno muy frágil aquí. Cuando usted está hablando sobre educación religiosa, como si debiese ser financiado por el Estado, ahí me complico con esto. Pero, por supuesto, yo provengo de otros tipos de sociedad. Provengo de una sociedad. Si fuera francés o de una sociedad francesa, tendría unas visiones muy diferentes, pero como estadounidense tengo problemas con esta idea. El Estado está siendo subsidiado, bueno, la iglesia está subsidiado por el Estado, por las mismas razones de que menciona Henry previamente. Yo puedo donar dinero a la iglesia y puedo obtener, no tengo que pagar tanto impuesto por eso, entonces esas donaciones se subsidian, entonces la iglesia se subsidiza. Ahora las cortes de los tribunales superiores en Estados Unidos dicen que en las escuelas religiosas pueden recibir fondos del Estado. Tenemos diferentes escuelas en Estados Unidos para esto. Y qué extraño, pero no cada estado, la constitución estatal permite esto. Y esta idea no se ha difundido. No se ha difundido. Está concentrado más que nada en ciertas partes. Porque en la sociedad estadounidense quizás hay más desconfianza de la religión que en el Estado. En la religión que en el Estado, o en la iglesia. De verdad. Y le diré que sí debiese tener menos certidumbre o creencia en la religión en Estados Unidos, porque es más ideológica en Estados Unidos y, por cierto, no es democrática. Así que la idea de que debiésemos ser subsidiando instituciones religiosas que proporcionan educación, que es ideológicamente ya teñido, no cabe duda. Las universidades católicas o judías o musulmanes son universidades religiosas. Quizás que excelente investigación realizan sin ningún tipo de subjetividad, pero no cabe duda alguna de que la iglesia o no sé,
quien sea el que esté de acuerdo del judaísmo o quien esté a cargo de la religión musulmán. El catolicismo está claro porque hay un cierto lugar, ¿cierto? No sé, una Meca, un poco más dividida la cosa, pero como se verá. Pero la cosa es que sí es una ideología. Por supuesto, si alguien quiere que sus hijos tengan una educación religiosa, yo no tengo nada que decir. La cosa es que si tengo que pagar por ello. Ahí está la gran pregunta. ¿Debiese pagar? ¿Debiese ayudar a pagar por eso? Eso todo. En una democracia uno puede enviar los niños donde quieren. Pero la pregunta es ¿quién tiene que pagar? Y no creo que está claro. En Chile, en la ley chilena, en la legislación chilena, ya las universidades privadas y públicas se obtienen la misma cantidad de dinero. Eso es dentro de la legislación chilena, pero si la ley se puede cambiar, la ley se puede cambiar. Eso surgió en un tiempo cuando había muy pocas universidades, pocos alumnos y el país acordó que las universidades católicas eran igual que las estatales, se debiesen tener el derecho de formar a la élite, porque había una sensación de que este era un país católico, que este es un país católico. No creo que hay cierto acuerdo sobre esto. Por cierto, no hay un acuerdo en Estados Unidos de que las universidades jesuitas debiesen recibir enormes cantidades de dinero federales como una universidad pública. Yo creo que no hay acuerdo sobre esto. Así que yo creo, ¿cuál es el argumento para el Estado nuevamente integrando y forzando más su monitoreo? Es que el Estado es el Estado democrático. Es ahora el Estado democrático. Si la nación quiere más educación pública, y esto debe ser un tema de esfuerzo político, las partes debiesen discutir esto, debiesen debatirlo, debe verse dentro de la legislatura y debe ser un tema. ¿Cuánto educación pública? ¿Cuánto las publicaciones? ¿Cuál es el rol de las universidades públicas? ¿Tenemos que volver al periodo de tiempo que realmente era fundamental para el país? ¿O debiésemos permanecer como es ahora, donde una sociedad no democrática decide que debe ser de tal forma? Yo creo que tenemos que ver, esta decisión no se hizo de manera democrática, no fue realizada de manera democrática y yo creo que ustedes debiesen levantar ese tema. ¿Por qué debiésemos estar bajo la imposición de una situación donde nosotros no realmente teníamos nada que decir, ni voz ni voto como sociedad? ¿A dónde debería ir el sistema de educación superior? Muchas gracias.